Hoy, en 678, programa especial, Historias de Malvinas, a 30 años. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Nos hundieron sin tirar un solo tiro a nosotros. I know it was right to sink her, and I would do the same again. A los 5 segundos, el segundo torpedo. Y ahí se acerca... se acerca un compañero con una linterna y me dice: Willy, levantate que nos dieron. Los medios dominantes ayer. Los medios dominantes hoy. Tapa de La Nación del lunes 2 de abril. Inflexibles, los Kelpers se movilizaron por el 2 de abril. Tapa del diario Clarín, lunes 2 de abril. A ver, título principal, Boca. La foto del Super TC en la ciudad con el obelisco detrás. Y las Malvinas acá, al margen derecho, medio chiquito. Actos en todo el país. Malvinas, dolor y reclamos a 30 años de la guerra. Las torturas en Malvinas. ¿Se estaqueaban a los soldados? Puede ser que alguien haya estaqueado. ¿Qué es estaquear a un soldado? No, estaquear es cuando a uno lo atan de espaldas al piso, de pies y manos, en forma de cruz, digamos. ¿Lo crucifican? Puede ser que alguien haya estaqueado. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿No es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. Nuestro recuerdo para un luchador por los derechos humanos. La conciencia de lo que verdaderamente ocurrió y los principios de memoria, verdad y justicia han calado muy profundamente en nuestra sociedad. No son patrimonio de los organismos de derechos humanos y mucho menos del gobierno, sino que la sociedad en su conjunto ha tenido una clara posición que convierte toda esta política en irreversible. Cuando la sombra empieza a hacerse notar, cuando la oscuridad me tapa, si el viento solo soplara un poco más para empujar mis ganas. Perdí, sin querer, inventé algo que no viví. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo al que me quiera juzgar. La obsesión de Fontevecchia. Letal contraataque de Víctor Hugo. Revista Noticias, Víctor Hugo Morales, el relator del relato. ¿El resultado cuál puede ser? ¿Ustedes pueden llegar a retractarse o no? No veo de qué me tengo que retractar, pero adelante. ¿Vos creés que influencia los ideales de Víctor Hugo en sus ingresos? Está cargando. Humanamente es una cagada, Eli. Olvídate de que yo no me importa, yo no me voy a tirar contra, no creo al menos. De perfil, no hay juicio, no importa nada, importa lo que humanamente se hace, para qué y por qué contra un tipo que no conoces y del que si vos te pones a averiguar vas a sacar otro tipo, bueno, no importa. Otro día de bellas noticias. 1. Recaudación fiscal marzo. La recaudación de marzo subió un 29,1%. La recaudación tributaria de marzo fue de 48.363 millones de pesos. 2. 678 se autocritica por su reciente autocrítica. Siempre pondremos los goles de Messi, aunque sean de penal. Se va a adelantar Messi. Así va el argentino Messi. ¡Gol! El primero de él fue de penal. Así va Messi. ¡Gol! Multiplica. 678. Es la tarea, aunque algún límite debemos poner.
No hay la grandeza suficiente de reunirse en todo el arco político, democrático desde luego, y decir, bueno, ¿cuáles son las 6, 7 u 8 políticas de Estado que tenemos que llevar adelante? No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo. Ay, que me quiera juzgar. Bienvenidos a 678. Bien, hoy arrancamos con una mala noticia que es la muerte de Eduardo Luis Duhalde. Y para hablar un poco de él, mejor que lo haga alguien que lo conoció, Mariana Moyano. Yo quiero dar cuenta de una faceta distinta de él, de la que todos conocemos como funcionario, como secretario de Derechos Humanos, y es como profesor. Él era profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación, daba Derecho a la Información, una materia de primer año, muy importante para los que nos interesa el periodismo, y la verdad que aparte de una persona muy querida, era una persona muy militante también de la carrera, muy involucrado con la vida política de la carrera de Ciencias de la Comunicación, así que Luis Alén es quien toma el subsecretario toma la posta de esa materia, así que bueno, también lo vamos a extrañar en la facultad además. Bien. Sí, abogado durante y después de la dictadura, el dato concreto de ser uno de los abogados de los detenidos en la base naval de Trelew, que después fueron masacrados en la masacre de Trelew, y el último acto público de Eduardo Luis Duhalde fue escribir a favor de Baltasar Garzón y criticar la decisión de cortarle la carrera judicial al juez español. ¿Sabés? Quería hacer un agregado que a lo mejor sabemos poco. Los que han leído seguramente lo recordarán. Una novela de Leopoldo Marechal, otro peronista perseguido y olvidado en un tiempo de la literatura. En una novela que se llamó Megafón y la guerra, hay dos personajes de ficción. Se llaman Barrantes y Barroso. Uno de ellos, Barrante, es Duhalde. Y el otro, Barroso, es su socio en aquel momento, Ortega Peña. Ortega Peña. Fíjate vos que quedaron allí en una metáfora, si querés, satírica que había hecho el novelista en ese momento. Bueno, un hombre que quedará, por supuesto, en la historia de nuestro país. Vamos a comenzar con nuestro programa. Nos visita hoy Edgardo Esteban, que es periodista corresponsal de Telesur, ha escrito Iluminado por el Fuego y es uno de los excombatientes en la Guerra de Malvinas. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias, es un placer y un honor estar aquí. La verdad que tenía muchas ganas de poder estar aquí charlando, ¿no? Cuando uno ve lo que significa la lucha de los ideales y las utopías. Yo decidí hacerme periodista volviendo de Malvinas cuando subí a un barco que decía Canberra, y ese barco, la prensa argentina, los grandes medios argentinos decía que estaba hundido. Entonces me sentí un poco aturdido y un poco sorprendido de lo que era la mentira, ¿no? Dentro de lo que significaba la guerra. Y a partir de ahí, bueno, yo quería ser agrimensor, y de ese sueño de ser agrimensor pasé a estudiar periodismo y a trabajar, porque me parecía que había que luchar contra las hipocresías, y creo que este es un buen camino, ¿no? Ya lo creo. Bueno, bienvenido. Gracias. Estamos también muy contentos de tenerte acá. Vamos al primer informe, que tiene que ver con Malvinas a 30 años y los medios dominantes, lo que hacían ayer y lo que hacen ahora. Lo vemos. Las Malvinas Argentinas a 30 años. Los medios dominantes ayer y hoy. Cabría preguntarse cuántas jóvenes vidas perdidas hace 30 años son atribuibles al triunfalismo sin sentido de los medios dominantes. Hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz. Convicción por Pablo Sirven, Revista de Macera, miércoles 26 de mayo de 1982.
En diversas formas, los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. Y el triunfalismo de los medios de comunicación estamos ganando. Era como un mensaje muy triunfalista el que se sale. No le quepa ninguna el duda. Que salía de los medios. No le quepa ninguna duda. Era un triunfalismo desmedido, irracional. 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 El medio trata de quedar bien con el poder. Yo creo que puede haber una gran fuerza moral de saber que uno estuvo bien en la guerra, ¿no? Es decir, a veces pienso en pueblos como Japón o Alemania que saben que estuvieron bien. ¿Qué posguerra tienen después, no? Los caídos en la guerra de Malvinas son 649. ¿Cuántos imaginás vos en tu casa? ¿Pibes que se quitaron la vida después? ¿Pibes que se fueron a la droga y murieron? 1300. 2 guerras más. Estos chicos fueron a Malvinas. ¿Qué posguerra tienen después, no? De los medios dominantes de ayer a los de hoy. 30 años después, las portadas de Clarín y La Nación, acérrimos opositores al gobierno de Cristina, eligieron caminos diferentes. El diario de Mañeto pretendió minimizar el tema. Tapa del diario Clarín, lunes 2 de abril. A ver, título principal, Boca. La foto del Super TC en la ciudad con el obelisco detrás. Y las Malvinas acá, al margen derecho, medio chiquito. Actos en todo el país. Malvinas, dolor y reclamos a 30 años de la guerra. El diario de Mitre Isaguer optó por la provocación lisa y llana. Tapa de La Nación del lunes 2 de abril. Inflexibles, los Kelpers se movilizaron por el 2 de abril. El título del diario La Nación, cuando lo leí me pareció muy desubicado. No sé vos qué sensación te tuvo. A mí me pasó lo mismo. Si lo hubiesen puesto en... Más chico. No, en inglés hubiese quedado mejor. Sí, yo creo. No, a mí obviamente. me chocó ver un título que te ponían como la noticia más importante, los Kelpers. La verdad que a mí qué me importan los Kelpers en este momento, qué hacían, si recordaban o no recordaban. Si no quieres poner nada del gobierno, poné la vigilia de los excombatientes, por lo menos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué le vamos a pedir a la Nación otra cosa que no tenga que ver con su historia? No entiendo por qué nos enojamos con la Nación. Si es parte de su historia, la Nación siempre fue para ese lado. Es un diario que siempre va en contra de cualquier cosa que no tenga que ver con sus intereses. Notable contraste entre un emotivo discurso presidencial que hasta Pepe de Clarín se vio obligado a elogiar y el embanderamiento con intereses ajenos a los argentinos. Memoria, verdad y justicia, porque es una injusticia que en pleno siglo XXI todavía subsistan enclaves coloniales como el que tenemos aquí, a pocos kilómetros de distancia, solamente 16 enclaves coloniales en todo el mundo, 10 de ellos del Reino Unido. Y pedimos justicia también para que se cumpla el derecho internacional. No es posible que solamente puedan violar los derechos los que son poderosos y están sentados en un sillón en el Consejo de Seguridad. Jamás habrá orden internacional, jamás habrá derecho internacional, jamás habrá seguridad internacional hasta que todos y cada uno de los países que integran Naciones Unidas respeten todas y cada una de sus resoluciones. Con igual lógica que Pepe, pavada de estrategia, Morales Solá elogia a la presidenta para acto seguido embestir contra Fabiana Ríos. Diario La Nación de hoy por Joaquín Morales Solá. Un giro hacia la sensatez. Cristina Kirchner fue ayer una política correctamente pacifista, después que había dejado crecer las expectativas de una mayor tensión con Londres. Contradijo por momentos lo que hace con lo que dice, pero su discurso, en un aniversario redondo de la guerra por las Islas Malvinas, fue un conjunto sensato, sin fisuras, salvo las concesiones que hace y que nunca faltan a la épica kirchnerista. Ni siquiera se dejó llevar por la impronta combativa de los que la precedieron en la palabra, incluida la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, más kirchnerista que los Kirchner. Cuando hace un tiempo Fabiana Ríos ganó la segunda vuelta en Tierra del Fuego, a La Nación le convenía hablar de derrota del kirchnerismo.
Diario La Nación de julio de 2011. Sorpresa en Tierra del Fuego. Ríos fue reelegida. Venció a la gran favorita Bertone, candidata de Cristina Kirchner. Incluida la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, más kirchnerista que los Kirchner. Sorpresa en Tierra del Fuego. Ríos fue reelegida. Venció a la gran favorita Bertone, candidata de Cristina Kirchner. De los medios dominantes de ayer a los de hoy. El país virtual y el país real. Hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya alguna vez le den una oportunidad a la paz y no a la guerra. No sé cuánta sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder del pueblo argentino. Sentarse a dialogar y negociar acerca de la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. En tu diadema, la perdida perla Bien, Esteban. Sí, todavía estoy conmovido por el discurso de ayer de la presidenta Cristina Fernández y también por el discurso de la gobernadora Fabiana Ríos, ¿no? Creo que eso de que si uno tiene que reclamar soberanía territorial, tiene que también haber soberanía popular y soberanía política. Y la presidenta está marcando paradigmas que son realmente de avanzada y renovadores en lo que es la construcción de Malvinas. Lo primero que hago es sorprenderme que un 3 de abril esté hablando de Malvinas, porque durante 29 años era el 2 de abril, llamaban todos los medios, como cuando volvimos, la palmadita en la espalda y después el 3 seguía la rutina y se acababa el tema de Malvinas hasta el año que viene y volvíamos a volver a hablar. Ahora es una cuestión de Estado, ¿no? Y de una pertenencia hacia afuera y hacia adentro. Yo creo que hay dos ejes para mí, más allá de la justicia, la verdad y la soberanía, es el tema hacia afuera, cómo la presidenta está construyendo desde la paz, en un país que tuvo tanta guerra, tanta sangre y tanta muerte, ¿no? Y de hacia adentro, cómo desde la tragedia de la guerra ahora apuesta por la vida, ¿no? Para la vida y construye con vida este camino hacia adelante. Cuando miro a mi hija que tiene la misma edad que yo cuando fui a Malvinas y miro a estos jóvenes maravillosos que hoy pueden participar, militar, construir una Argentina y que también hay tanto boludo dando vuelta que lo critica cuando antes nos llevaban a una guerra, o como dice León, en los 70 te mataban por no querer a la patria, eran todos subversivos. Y pienso en la mamá de un amigo que quiero mucho, Juancito Cabandier, que tenía 16 años cuando lo parió en la ESMA y después la mataron. Y en los 80, León dice, te mataban por querer demasiado la patria, ¿no? No sé si era ese ejemplo de marcar a llevarnos a una guerra. Y se hablaba de la gesta de Malvinas, que obviamente uno recuerda a nuestros muertos, valora a los héroes que hay que rescatar, lo que significa aquellos que actuaron con dignidad, pero también hay que hablar de este contexto que plantea la presidenta, de los errores que significó la guerra y el retroceso que significó la guerra para la construcción de Malvinas. Yo fui a Malvinas y llegué a un aeropuerto construido por el Estado argentino, no fueron los ingleses que hicieron ese aeropuerto en Puerto Argentino que aún hoy perdura. Fui prisionero de guerra en un depósito de YPF. Uno veía los autos y los camiones del ADE circulando por la ciudad, el correo argentino,
los alimentos, las provisiones, y cuando uno va a la Patagonia, y me duele que se la critique a la gobernadora Ríos, porque yo he charlado cuando fue el 25 de febrero, cuando fue la asamblea de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Senadores, y ella, después de entrevistarla, se puso a llorar. Y ella decía, estamos rompiendo o comenzando a romper ese bloqueo que tuvimos durante tantos años, ¿no? Tierra del Fuego, la provincia más grande que tiene Argentina, porque si miramos hacia el este, no es solamente las Islas Malvinas, sino las Sandwich, Georgias, hacia el sur, tenemos que ver hasta lo que significa la Antártida, que hoy por ahí no le prestamos tanta atención, pero en 30 años hay que empezar a disputar la soberanía con esa base y con esa estructura militar de hacen ahí, que es descomunal. Yo fui 4 veces a las islas después de la guerra. Fui en el 99, fui el primer excombatiente que volvió, y después fui 3 veces, siempre por trabajo. Y uno cuando llega a esa base no puede creer que sea una estructura simplemente con la excusa de que Argentina va a atacar o va a invadir. Esa base tiene un objetivo, el control de los mares del sur, el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle, a 30 años la discusión de la Antártida y pelear ese mismo espacio de soberanía que tiene Argentina y que pretende también Chile con total justicia de lo que es la construcción de su territorio. Y también lo que son nuestros recursos naturales y lo que significa América Latina hoy, ¿no? En esta construcción de unidad, que creo que es un ejemplo en el mundo, esta isla que se ha marcado a pesar de los matices, verlo al presidente Pineda o al presidente Santos respaldando al gobierno argentino, más allá de lo que hace o el respaldo que hay del presidente Chávez. Para mí el discurso que más me conmovió con relación a esta construcción fue el discurso del presidente Lula en la última cumbre de Río en Cancún, cuando él justamente planteaba lo que decía recién la presidenta, ¿no? Esa estructura de poder de las Naciones Unidas, que creen que están todavía en los caminos de lo que significaba los finales de la Segunda Guerra Mundial, y entonces el Consejo de Seguridad decide para bien. Ahora, cuando tiene que sentarse a negociar con un país o un supuesto país que es inferior, ahí nos hacemos los tontos. Y de esa construcción hacia afuera, este reclamo de paz permanente que tiene Argentina a partir de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me parece que es maravilloso. Y hacia adentro empezar a analizar, porque yo soy hasta crítico, y lo planteo, de los organismos de derechos humanos, que sintieron que la dictadura militar terminó el 2 de abril, y no, terminó el 10 de diciembre del 83, con la llegada del presidente Raúl Alfonsín, y durante mucho tiempo nos costó hablar de Malvinas como parte de la dictadura militar, y a los excombatientes como víctimas también de la dictadura militar, y golpeamos puertas. Hoy creo que hasta en eso la presidenta ha avanzado y nos ha dado esa oportunidad. Por primera vez en 30 años pudimos participar de un acto del 24 de marzo pasado, y fue maravilloso porque nos plantea una nueva alternativa, poder también reconstruir. Y lo que dijo ayer, y seguramente creo que hay mucho por decir, pero creo que es, para comenzar, esto es lo importante, de dar la posibilidad de darle identidad a los soldados que están muertos en Malvinas, que los familiares han puesto placas en los cuerpos que eligieron ellos, pero que no son sus verdaderos hijos, y que me parece que darle nombre y apellido es parte de este proceso y de este cambio de paradigma, que es un cambio hacia una Argentina que quiere construir por la vida y no por la muerte. Yo me crié, y mi generación, con horror, con muerte, con sangre, con dictadura militar, con todo lo que significaba el silencio, y no tenía libertad absoluta para poder decir lo que siento. Hoy, en función de estos jóvenes que están construyendo otra Argentina, que tenemos que ayudarlos y acompañarlos, me parece que es una nueva oportunidad para que entendamos por qué tenemos la pertenencia de Malvinas como parte de nuestra identidad como argentinos, y por qué tenemos estas contradicciones que marcó la guerra, que fue un retroceso en esta construcción colectiva que estamos teniendo para recuperarlas vía la paz, ¿no? Sí, bueno, tomando lo que dice Edgardo, yo siento que realmente lo que pasó ayer y sigue pasando hoy tiene que ver con una serie de reparaciones que estamos viviendo desde hace unos años, y creo que también en el tema Malvinas se podría hablar de sintonía fina, porque estamos pasando en limpio de otra manera, como lo hemos venido pasando en los años anteriores, lo que sucedió en la guerra. Pero a mí me llamaba la atención, y tiene que ver con lo que decía Edgardo recién, ayer cuando miraba todos los materiales que se pasaban en todos los canales, una de las cosas que se está pasando en limpio es el heroísmo de los soldados, ¿no? Y ya vamos a ir enterándonos más sobre la irresponsabilidad o la ineptitud de alguna conducción o de los altos mandos. Lo que me llamaba la atención, o yo pensaba, ¿cómo estarán viendo todo este tema los chicos que ahora tienen 19 o 20 años? Porque en la figura del soldado
está la figura del conscripto. Cuando revisamos ahora la historia de Malvinas, tenemos que volver a pensar en lo que fue el servicio militar obligatorio, que hasta hace poco tiempo, el año pasado, desde el dualdismo se pedía que se volviera a eso como una forma de encaminar a la juventud. Y yo pensaba que si siguiéramos en esta sintonía fina, va a llegar un momento en el que tal vez se pueda revisar. El soldado Carrasco fue, el asesinato del soldado Carrasco en el 94 fue lo que puso fin a la colimba, ¿no? Que corrían, barrían y limpiaban. Me preguntaba qué habrá pasado en todos los años de la dictadura con tantos conscriptos de cuya suerte no supimos más. Pensaba, Edgardo, veíamos las imágenes de esa plaza enojada con Galtieri, y no veíamos la plaza, esa plaza que estuvo muy contenta de que ustedes se fueran a Malvinas. Y ahí, ¿cómo elaboraste esta cuestión de una sociedad que estaba muy entusiasmada con que a vos te mandaban a las islas a pelear? Mira, fue la misma plaza del 30 de marzo, o por lo menos una plaza llena. Porque esa otra plaza también hay que mencionarla. También que habría que recordar, ¿no? Con un muerto hoy frente al Cabildo, Gregorio Flores, si no me equivoco. Dalmiro Flores. Y después, el 2 de abril, que mi mamá, que yo ya estaba esperando la baja, yo era de la clase vieja, me despertó y me decía, ¿cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a aclamar a Galtieri porque no tienen ni idea de lo que es una guerra? Fue la misma sociedad que cuando sorpresivamente se anunció la derrota el 14 de junio quiso prender fuego la Plaza de Mayo con Galtieri adentro en la Casa de Gobierno y fue la transición hacia la democracia, pero también fue la misma sociedad que sintió esa derrota como si hubiese sido una tragedia y es la que se silenció durante mucho tiempo porque la post-Malvinas fue tan dura o más dura que la propia guerra. Recién hablábamos de los suicidios, fue terrible porque yo siempre digo, cuando llegué a mi casa había una luz blanca, un perro ladrando y mi mamá, nadie más. Al otro día todo el mundo me daba una palmadita en la espalda y decía, ya fue, ya pasó. Y yo tenía que desahogar, que contar. Cuando uno lo ve a Silvio Katz, que después de 30 años se atreve a contar que le tiraban su comida en los excrementos y le hacían comer con la boca. Me parece que recién empezamos a conocer parte de esa perversidad que hubo, que no se justifica con la guerra. Porque está bien, ahora por suerte se ha apelado, hemos apelado y seguramente que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia va a determinar si son delitos de lesa humanidad las torturas y los estaqueos que hubo en Malvinas. Pero durante mucho tiempo hasta los propios representantes de los organismos de derechos humanos decían no, porque estaba en el Código Militar y sí está en el Código Militar, claro. Pero ¿cuál es el límite? Vamos a ver el segundo informe de Edgardo y después seguimos hablando sobre la guerra de Malvinas a 30 años. Historias de Malvinas, a 30 años. Entre tantas historias conmovedoras y aleccionadoras, destacaremos dos en este informe. De una se ha hablado mucho y nos referimos al hundimiento del crucero General Belgrano. De la otra se ha hablado muy poco. Es la de los soldados torturados por superiores de las propias fuerzas argentinas. El hundimiento del Belgrano. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Nos hundieron sin tirar un solo tiro nosotros. I know it was right to sink her, and I would do the same again. A los 5 segundos, el segundo torpedo. Y ahí se acerca... Se acerca un compañero con una linterna y me dice, Willy, levantate que nos dieron. Obviamente que no sabíamos que eran torpedos, pero las explosiones eran tremendas. El segundo impacto de proa me hace perder el equilibrio y caigo de rodillas. Mi compañero que estaba enfrente mío sale corriendo hacia la proa. Lo recuerdo porque es Ortiz Restituto, el cual después está como desaparecido hasta la actualidad. Una de las chicas, una rubiecita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad es que, bueno, él fue muy emotivo todo. Uno me regaló lo que tenía del crucero General Belgrano. Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo.
Me parece mentira que hayan tardado tantos años en darse, ¿no? Porque no estábamos pidiendo nada, simplemente esto, un gesto humanitario que permita ir a llorar a nuestros muertos, a sus deudos. Allá fueron ellos en nombre de todos nosotros. Con mucha emoción, con mucho respeto y como dije, con mucho honor. Las torturas en Malvinas. En Malvinas hubo héroes, la mayor parte de los cuales seguramente fueron esos soldaditos a los que los mandaron sin decirles ni gracias, a prácticamente una muerte segura. Pero también hubo muchos genocidas, muchos represores. ¿Qué vivieron, Silvio? Nuestro problema fue diferenciar el enemigo. Nuestro enemigo no sabíamos si eran los ingleses o los propios oficiales y oficiales nuestros. ¿A qué lo sometían? El judío tenía un plus de castigo, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un charco de agua congelada, nos hacía poner las manos a todos. ¿Dentro del agua? Dentro del agua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de castigarnos. ¿Y cuando quitaban las manos del agua te decían algo? Y me decía, si es guapo, apúnteme y máteme. Y yo no podía ni mover la mano, no podía ni levantar el fusil. Se suele decir que quienes torturaron aquí en la dictadura fueron allá y no supieron pelear contra los ingleses. No solo eso, siguieron torturando argentinos en Malvinas. ¿Los estaqueaban a los soldados? Puede ser que alguien haya estaqueado. ¿Qué es estaquear a un soldado? No, estaquear es cuando a uno lo atan de espaldas al piso, de pies y manos, en forma de cruz, digamos. ¿Lo crucifican? Puede ser que alguien haya estaqueado. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿No es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. Si yo lo hubiera visto, le hubiera dicho, señor, esto acá no va. ¿Estaqueados existían los estaqueados? Sí. Es una mentira. ¿Vos podés creer que un ejército argentino de esa época pueda estaquear un soldado? Impensado. ¿Existían? Sí. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿No es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. Con un jefe como Mario Benjamín Menéndez, da sensación de que están respaldados. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio. O sea, los estaqueamientos que se hicieron en Malvinas se hicieron desobedeciendo una orden suya. No, yo la orden no la di porque yo no me enteré. ¿No le correspondería a usted, digamos, decir el estaqueamiento fue una cosa aberrante de la cual no debería repetirse? ¿A usted le gusta decir la palabra aberrante? A 30 años y en medio del doloroso recuerdo, gratifica el cambio de época. Desde distintos lugares, 3 testimonios servirán para cerrar este informe. El del ex combatiente Carlos Moyano, el que daba anoche el general Martín Balsa en el programa DEF TV, y el de Gabriel Rolón, el último sábado en TVR. Hicieron poner abajo de la alfombra los de Malvinas acá. Bueno, no solamente bajo la alfombra, acá cuando volvieron, en el año 82 prácticamente los ocultaban. Llegas acá al continente y te traten de la manera que los trataron a nosotros. ¿Qué te puedo decir? Es muy difícil salir de todo porque realmente cuando yo llegué al hospital militar me taparon con una sábana. Y vos decís, la puta, ¿por qué? ¿Qué hice yo para que me taparan con una sábana? ¿Entendés? Si yo todo lo que hice fue por orgullo, por honor, ¿entendés? Por defender la celeste y blanca, la más. Siempre me lo he preguntado en 30 años y me lo sigo preguntando. ¿Habré otorgado los abrazos y las felicitaciones que mis oficiales, suboficiales y soldados merecían? Lo hice allá, pero digo, ¿no me habré quedado corto en eso? Estos hombres combatieron hasta último momento, hicieron más de lo que se les pidió, combatieron por ese sentimiento. La guerra es una desgracia, la pierden todos, la pierde el que gana la guerra. Por eso, incuestionablemente Argentina son las Islas Malvinas, pero la forma de recuperarlas, el actual gobierno está diciendo, y que creo que debe ser apoyada por todos los partidos políticos sin ideología, porque es una causa nacional, una razón de Estado, es el diálogo y la negociación. El sendero de la paz siempre es mejor que el sendero de la guerra. Hay una cosa que yo creo que es tremendamente peligrosa para la vida de los hombres y de los pueblos, y es creer que solo valen la pena las gestas que se ganan. Es creer que la vergüenza acompaña de un modo ineludible a las derrotas. Yo creo que con Malvinas pasó eso.
Y la gente no quería ver a los derrotados, se los escondía. Yo recuerdo la cara de cuando los chicos o combatientes subían al subte a pedir, no sé si se acuerdan de eso, porque por suerte hoy no se ven. Se ve que alguien hizo algo para que no tengan que ir a pedir a los subtes una moneda o una ayuda. Se ve que el gobierno y la nación argentina les debía algo a esos muchachos que estuvieron ahí, y se ve que, bueno, algo de eso se ha pagado y cierto reconocimiento sigue habiendo. Cuando uno dice, ¿para qué las queremos? ¿Para qué las vamos a pedir? Hace frío, ¿quién se va a ir a vivir a las Malvinas? Los que dicen eso, yo creo que van de la mano de aquellos que dicen, ¿para qué siguen insistiendo con los desaparecidos? ¿Para qué siguen pidiendo? Si ya saben que están muertos, ¿para qué quieren saber? Porque los aman. Y porque cuando algo pertenece al corazón de una persona o de un pueblo, uno lo reclamará hasta el último segundo de su vida. Y Yupanqui, a ese ¿para qué? Que preguntan algunos, ¿para qué las queremos? Él dice, hablándole de las Malvinas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que tomes el gesto tradicional de la patria. Creo que para eso las queremos. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Bueno, no sé, Edgardo trató. Gabriel García Márquez dice que la historia no es lo que uno ha vivido, sino lo que recuerda y cómo recuerda para contarlo, ¿no? Y pensaba que tampoco es bueno que a veces los argentinos tenemos la costumbre de generalizar, o todo es bueno o todo es malo. Y hubo soldados, oficiales y oficiales que actuaron con dignidad, que crecieron en esta causa y que hay que reivindicar. Y por otro lado es cierto que también hay que pedir como crimen de guerra, como veíamos recién, el hundimiento del crucero del general Belgrano. Pero más allá de eso, cuando uno empieza a mirar esto, y nosotros teníamos 18 años, es una edad donde uno se siente inmortal, no piensa en morirse, piensa en vivir. Y nos clavaron la muerte para el resto de nuestras vidas. Y nos clavaron la muerte para el resto de nuestras vidas y después no podíamos desahogar. En la guerra vale todo, hasta matar. Yo ayer veía cómo aplaudían por matar, y la verdad que me daba mucha pena, mucha tristeza, porque me parece que no es el mensaje que quiero darles a mis hijos. Yo quiero construir otra Argentina, como te decía antes. Y entonces, desde ese lugar, empezar a construir, empezar a hablar, cuando hubo tanto silencio, tanta humillación hacia los excombatientes, tanto ocultamiento, de una sociedad y de un país que le costó salir de esa estructura y de ese error. Llevó mucho tiempo, llevó 30 años empezar a sincerarnos, empezar a buscar las distintas alternativas. Y de alguna forma hoy uno ve que hay otro camino posible, otra alternativa posible, porque lo escuchábamos a Kat, y él 2 años después de haber tenido la baja, contaba que iba en un colectivo, y vio al suboficial o al oficial que lo torturaba, y se orinó encima porque tenía miedo todavía, porque hubo mucho miedo, porque desde hacernos firmar esa declaración jurada en los cuarteles para irnos de baja, es decir, ustedes nos pueden hablar, porque no solamente fue el servicio militar, quien hizo la colimba sabe lo que era la tortura. Yo recuerdo el 26 de diciembre del 81, que llegaba de pasar las fiestas, felices de haber pasado Navidad con mi mamá, y 2 suboficiales que venían un poquito pasados de copas, nos llevaron a los porteños que llegábamos a Córdoba, y nos llevaron a los cardales, y nos hicieron arrastrar por los cardos, pelar cardos con las manos, hacer vueltas carneros en los cardos, y yo tenía, te puedo asegurar, espinas hasta en los testículos, y no habíamos hecho nada, era la perversidad por la perversidad misma, y Menéndez no puede justificar que hay un código militar, porque con 10 grados bajo cero, estaquear de pies y manos, con la poca ropa que teníamos, con la falta de alimento, y el 95% de los estaqueos era por hambre, por comida que se escondía, porque cuando nosotros llegamos al depósito de YPF, era un mar de comida, y no entendíamos cómo ese lugar, que éramos prisioneros, podíamos defecar y comer al mismo tiempo. Abríamos las latas de dulce de batata, y era la ansiedad de guardarnos las comidas, porque había hambre.
Y de esa perspectiva, nunca absolutamente nadie, y me da mucha pena cuando lo escucho a Menéndez, que haya pedido perdón. Se murió Galtieri y no ha hecho una autocrítica. Está bien, a mí me parece bárbaro que Videla hable mal de la presidenta porque la dignifica, ¿no? Y creo que me gustaría decir que de alguna vez por todas alguien pida perdón por los errores cometidos, fundamentalmente porque hubo suicidios de chicos que vinieron sin poder tener la contención, porque en el hospital militar solo se atendieron 300 soldados, le dieron la baja lo antes posible. Hay muchos que saben, y algunos colegas que han estado en el hospital militar atendiendo en la época de Malvinas, y me contaban que era darles la baja lo más rápido posible a los soldados para sacárselos de encima, y la única contención que había eran nuestros padres, nuestros afectos, pero no sabíamos lo que era un psicólogo, y no sabíamos cómo exorcizar, cómo escupir esa angustia, ese dolor que teníamos, y que nos llevó 30 años en algunos casos poder recién empezar a reparar esas heridas que aún siguen abiertas en muchos casos, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Pensaba la importancia en cosas como muy concretas de saber toda la verdad que se pueda. No sé qué cantidad de escuelas llevan el nombre de Giaquino, ¿no? Pero hay muchas, porque fue el primer caído en Malvinas. Bueno, 25 años después de Malvinas supimos en la causa Campo de Mayo que Giaquino era un represor, un torturador. Sin embargo, para 2 generaciones por lo menos fue un héroe. Entonces, saber esa verdad es importante porque tiene que ver con la escuela a la que va un niño hoy, por ejemplo, un pequeño detalle. Después esta cosa que a mí hay una tapa de la revista Somos, que el título principal es ¿valen una guerra las Malvinas? ¿No? Y arriba dice ¿mitin gremial o político? Son los 2 títulos de tapa de esa revista de abril del 82. O sea, estamos hablando de 2 momentos muy pegaditos. El 30 de marzo, que Edgardo mencionaba recién la plaza del 30 de marzo, la de Paz, Pan y Trabajo, ¿no? La convocatoria de la multipartidaria, porque era más que la CGT, los partidos políticos, la CGT. Y en esa circunstancia, con Malvinas se mete en la alfombra, digamos, en los repliegues del relato, lo que pasó el 30 de marzo, que era una demanda para justamente que vuelva la democracia. Y en esa misma línea hay una nota de la revista Gente que se titula El timón y el viento, y lo que se plantea ahí es, por fin tenemos una plaza donde todos estamos unidos y no como otras convocatorias que lo que hacen es dividir a los argentinos. O sea, la marcha del 30 de marzo y todas las convocatorias chiquititas y únicamente de los valientes de las madres de Plaza de Mayo. Digo, hay que contar toda esa historia así, toda en el relato completo, porque ahí uno se va enterando cómo la dictadura, las torturas en Malvinas y lo que está viendo. O sea, me parece que ese es el modo como de poder enmarcar Malvinas, así, toda en la historia como gran proceso de reorganización nacional. ¿No? Sí, relacionando con lo que decía Edgardo acerca de cuál ha sido la actitud de los organismos de derechos humanos con los excombatientes de Malvinas, ¿no? Como que quedaron pegados y mimetizados con el horror de lo que fue la dictadura militar y no se los vio como víctimas también de ese horror que habían practicado los militares durante la dictadura. La semana pasada entrevisté a para mí un sobreviviente de Malvinas, un excombatiente, Pedro Benítez, y a quien estuvo muchísimos años sin poder hablar por este miedo que tenía. Por el miedo, ¿cuál era? El miedo de él era, bueno, si los militares son capaces de hacer desaparecer gente, ¿por qué no me van a hacer desaparecer a mí si me hicieron firmar ese compromiso de silencio? Y la señora de Ramírez, de Benítez, me decía, ahora es distinto porque están las madres de Plaza de Mayo, entonces no les va a pasar nada. Y la verdad que lo que mostraba en eso era la orfandad que durante tantos años habían sentido, porque se sentían, era como, la verdad que creo que tiene que ver eso de lo que decía Rolón de los derrotados, ¿no? Que no quieren ser vistos por la sociedad, que no quieren ser mirados. También de parte de los organismos de derechos humanos que no sabían qué hacer con esos muchachos que habían sido llevados por la dictadura y cómo hacer para escindir el reclamo de soberanía de esa militarización, ese manotón de ahogados que fue la guerra de Malvinas para la dictadura militar, y que recién ahora, que recién este último 24 de marzo hayan tenido participación los excombatientes de Malvinas, me parece que también habla de lo mucho que se ha avanzado, pero de lo mucho que se había, digamos, negado la posibilidad de leer realmente lo que fue la guerra de Malvinas. Una sola cosita, ¿no? Porque
para mí, es decir, el tema de los derechos humanos lo he acompañado desde mi trabajo y a mí siempre digo, me dignifica mis enemigos y me enaltecen mis amigos o mis referentes, ¿no? Y estar cerca de donde está Estela de Carlotto, de la cual yo siento como una referencia, esa lucha por la verdad, por la justicia, ¿no? Sin odio, sin rencor, pues no tengo odio, rencor. Lo que quiero es que pidan perdón, aunque sea aquellos que se equivocaron. O las Madres de Plaza de Mayo, o León Gieco, ¿no? Digo, bueno, este es el camino, y desde ese lugar uno empieza a construir, porque yo creo que estos referentes son los que me han alentado a poder hablar y a decir, bueno, empecemos a caminar, y no somos pocos, somos muchos los excombatientes que vamos construyendo una mirada distinta en función de lo que muchos creen, porque a veces creen que Malvinas es de la derecha o de los militares, no, y el primer político que pidió que se enseñara y que se estudiara Malvinas en las escuelas fue Alfredo Palacio, es decir, que es de todos y de los sectores más extremos, como lo vimos ayer y que me da mucha pena esa violencia, o de los sectores de derecha, todos tenemos esa pertenencia, porque es parte de nuestras identidades y nuestras contradicciones Malvinas, y de esa perspectiva tenemos que empezar a entender que tenemos que respetar la mirada de los otros, pero no nos podemos quedar callados porque hizo mucho daño, y me parece que hoy hay una nueva alternativa de la cual tenemos que aprovechar lo que nos plantea nuestra presidenta y empezar a construir otra Argentina, ¿no? Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar este tema por hoy, lo agarraremos en otra oportunidad. Vamos a ver al señor Fontevecchia y su obsesión por Víctor Hugo Morales, lo vemos. La obsesión de Fontevecchia, letal contraataque de Víctor Hugo, parte 1. La obsesiva embestida del cómplice de la dictadura Fontevecchia contra Víctor Hugo Morales, basada en mentiras y chicanas, se topó con la realidad. El diálogo entre el charrúa y el autor de la nota, Zunino, no deja dudas. Revista Noticias. Víctor Hugo Morales, el relator del relato, llegó al pico máximo de compromiso con el modelo K. En su programa de radio se inicia la cadena informativa oficial, sus ingresos y la influencia en sus ideales, entorno y funcionarios amigos, enigmas psicológicos de un cambio que cada mañana sorprende más. ¿El resultado cuál puede ser? ¿Ustedes pueden llegar a retractarse o no? No veo de qué me tengo que retractar, pero adelante. ¿Ustedes sugieren que Fabián esté estaferronía? De ninguna manera. No. Mira, lo que yo sugiero, te lo voy a decir con todas las letras. Acá se dice una de las razones por las cuales Víctor Hugo Morales pudo haberse convertido en el relator del relato, cosa que sostengo y no me voy a retractar. La nota mía exactamente dice: nada de ello permite entrever, no obstante, pautas evidentes de que Morales haya cambiado de posición frente al gobierno por sencillas razones de billetes. Esas son las habilidades para cubrir. Bueno, eso es tu punto de vista, eso es lo que yo dije. Lo que vamos a hacer es que yo voy a dar las pruebas de las mentiras que vos decís. Vos decís en la nota que yo soy dueño del programa de Feynman. ¿Te lo leo? La presente etapa política le permite sostener económicamente 4 programas propios en Continental. 4 programas propios en Continental. Sí. Propios no sé qué quiere decir. Producidos por... No. Decime cuáles son. Dale, Competencia, El Gran Domingo y Por Deporte, que no existe más hace años. Fenómeno. Más 2 de la misma productora, uno conducido por Feynman, el filósofo kirchnerista, y el otro por Jorge Elías. Sí. ¿Qué? Explícamelo. Si vos decís que ella tiene una agencia de publicidad, que es la que verdaderamente produce esos programas de Jorge Elías y de Feynman, pero me atribuís a mí que yo soy el productor, yo también estoy en Rabona. Párate, esos programas son producidos por Rabona y no por vos. Pero al ser producidos por Rabona y no por mí, pero vos atribuírmelos a mí, lo que estás jugando es que yo permanentemente la tengo a ella como yo no quiero juzgar nada. Yo quiero publicar lo que es exactamente la verdad. Quiero aclarar que te mandaron 15 preguntas para hacerte y que no fueron contestadas. Lo único que me faltaba era colaborar con lo que yo sabía que era la mugre de lo que iban a publicar. No, eso no tiene sentido, eso es como una trampa. Vos podés hacer y asumir lo que sea en lo humano y en lo que fuere la nota, pero no podés pedirme a mí que yo colabore con la venta encima de ese compendio de infundio. ¿Qué significa el dinero que recibe Rabona en una nota en la que se habla de mí y mi posible corrupción? Claro, ¿por qué hablas de mí en la nota y de mi empresa? Una nota que es sobre Víctor Hugo. ¿Por qué hablas de mí? Porque ella, y no Daniel López, que tiene diariodecultura.com y que tiene publicidades, no sé si el gobierno o no, pero las tiene también. Pero contame, ¿por qué la pusiste? ¿Por qué me pusiste? No sé qué suponés. La razón es porque vos querés que ese dinero de pauta publicitaria parezca que yo lo estoy recibiendo. Mencionás Radio Nacional. Hace 15 años que hago
un programa de 11 a 1 en Radio Nacional gratis, pagándole eso al equipo de producción. Explícame esto. Un error. Un error. Víctor Hugo votó a Cristina recién en 2011. Yo no voto. ¿Sabías que yo no voto? ¿Está bien? ¿No votaste a Cristina? ¿Nunca votaste? Nunca voté. Es, ni siquiera en la ciudad, que podría. Es error. Viajo en primera. Sí. Todos estos son tickets a mi nombre. Todos a 136, todos hasta el 2009, todos son clase económica. Si esto es así como esto, queda claro que no soy un viajero VIP ni viajo en primera. ¿Está bien? Bueno, veremos. Viajás mucho más que mucha gente. Te quiero después mostrar lo que yo gano, porque vos tenés dudas de dónde viene mi dinero. Fabiana Segovia tiene acceso a mis cuentas bancarias. Que no se sabe qué es lo que querés decir con eso. Fabiana Segovia no tiene acceso a mi cuenta bancaria, porque para eso tendría que ser algo así como mi mujer. ¿Cómo va a acceder a mis cuentas bancarias? O titular de una cuenta. Pero bueno, seguro. No, pero no existe, o sea, y no es así. no es así. Fabiana Segovia recibió 370.000 pesos de pauta K entre 2008 y 2010. ¿Por qué pones el...? ¿Cuándo sería que yo te sorprendí con mi cambio? Fines de 2008, 2009. 2009, ¿verdad? ¿Por qué pones el 2008? ¿Sabes por qué? Porque la única pauta grande es de 2008. 200. La verdad que no hice ese cálculo. Porque la suma, para que te dé 370.000 y sea más grosa, Eddie, lo que vos hiciste, que para mí 300, el encierro... Pero espérate, que quede grabado, para mí 370.000 no es una suma grosa, hablando de... Porque es la información que tengo, de la única información que tengo de la productora de Víctor Hugo. Correcto, dame la razón por la cual pones 2008. Yo te quiero decir por qué, porque en tu razonamiento pones la cifra de 2009 y 2010, que sería cuando yo presuntamente me di vuelta, son 4 vintenes. En cambio, 2008, que era cuando estaba lío del campo y yo estaba confrontativo con el gobierno, es de 202.000 pesos. Yo te digo la cifra. Esa es tu propia especulación. Nada de ello permite entrever, no obstante, pautas evidentes de que Morales haya cambiado de posición frente al gobierno. No juegue, ¿sabes por qué? Porque eso se lo tenés que decir al juez si hubiese un juicio. Y yo no estoy haciéndote un juicio como juez, ni te estoy haciendo una trampa para mandarte a juicio. Yo quiero humanamente ver qué cara me decís las cosas. Yo tampoco te estoy haciendo ninguna trampa para nada. ¿Por qué no me decís por qué ponés 2008? Porque 2008 es el 70% de las cifras que querías poner. No te preocupes, para esta revista no me vas a encontrar factura porque escribía gratis generosamente para la rata hija de puta de... Bueno, no importa esto. Déjame seguir con la mentira. Solo fuma habanos premium a razón de 3 por día. No sé. Le dijo Fernando Bravo, te voy a cagar a trompadas. Falso. Párate, no le dijiste esto a Bravo. ¿Qué le dijiste? Nada. ¿Cómo Bravo se bancaría que yo le diga eso a él sin reaccionar? ¿Cómo pensás que un tipo podría asumir eso? ¿Cómo lo presentás a él como un cobarde? ¿Por qué cómo lo presentás? No es verdad. Lo voy a aclarar. Te juro que lo voy a aclarar. Pero además, Morales está preocupado porque Uruguay se está preparando un libro que revelaría una relación mucho más que amigable con los militares. ¿En cómo incide esa preocupación mía, si la tuviera, en el tema de mi entrega al gobierno? Sus detractores afirman que lee mucho, pero no literatura de alto vuelo, sino la mayoría de los editoriales y comentarios que salen al aire. ¿A vos te parece que soy un burro? No. Que lo que leo es lo que me dan. No, yo digo sus detractores. Dice, sin embargo... Sus detractores, sus detractores en el boliche, en la esquina, en el cuarto, en el pasillo, me dijeron que es un tipo tal cosa. No, vamos. Dicen que sos el relator del relato oficial, lo sigo sosteniendo. Y me llama la atención, y me parece que es interesante saber por qué. No, porque vos tendrías que aclararme por qué ustedes ahora están del lado de Mañeto cuando saben lo que es Mañeto como nadie. Me llama la atención, es su vuelco político, ideológico, que lo convierte en lo que yo considero que es el relator del relato. Hay quienes quieren suponer que eso es por plata. A mí no me consta. Mira, adentro dijiste eso, pero en la tapa dice sus ingresos y la influencia en sus ideales. Revista Noticias, Víctor Hugo Morales, el relator del relato, sus ingresos y la influencia en sus ideales. ¿Vos creés que influencia los ideales de Víctor Hugo en sus ingresos? Está cargando. Humanamente es una cagada, Eddie. Olvídate de que yo no me importa, yo no me voy a tirar contra, no creo al menos. De perfil, no hay juicio, no importa nada, importa lo que humanamente se hace, para qué y por qué contra un tipo que no conoces y del que si vos te pones a averiguar vas a sacar
otro tipo, bueno, no importa. Flojito, Zunino, ¿no? Flojito. Sí, estamos flojos de papeles. El problema de todo, perdón, el problema de todo esto es que el lector de revista Noticias no escucha a Víctor Hugo. Entonces él se queda con lo que lee en revista Noticias. Ahí está y radica, porque Víctor Hugo puede desmentir y enfrentar a todas estas personas en su programa o en donde fuere, pero a quien va dirigido este ataque despiadado, injusto y de mala leche, no, Víctor Hugo no tiene voz ahí. Pero Zunino nos dijo que va a rectificar todo lo que No fue. lo hicieron la del domingo. No lo hicieron. Te dono las córneas a la A mí ciencia. me parece que la revista Noticias o Fontevecchia con la editorial Perfil, que son el mascarón de prueba del grupo Clarín, está cada vez más claro, pretenden ser parte del discurso dominante. Digamos, coincido con esto de quién lee, quién escucha y quién ve, son parte del discurso dominante. Como discurso dominante tienen esa penetración. Pero a mí me gustaría hacer eje en que la revista Noticias y Edi Zunino renunciaron a la buena fe. Porque ellos publican la primera nota, que es el relator del relato, con toda una serie de suposiciones y falsedades, una tras otra consecutivamente. Y Víctor Hugo, con un arrojo de buena fe, dice: yo los invito a cualquier periodista y a los de la revista Noticias que se sienten a decirme cuáles son las pruebas que tienen para decir que esto es cierto. Edi Zunino toma el guante y efectivamente piden una reunión, pero en realidad lo que quieren hacer es insistir en la mentira, no les interesa la verdad. Ahí está muy clara la desgrabación de la entrevista en el bar Harmony, ahí en Avenida de Mayo y Piedras, donde se reunieron Fabiana Segovia, Edi Zunino y Víctor Hugo Morales, y una tras otra fueron desmentidas las mentiras de la revista Noticias. Y sin embargo la publicación la semana siguiente fue tan o de similar target de mala fe como la primera publicación. O sea, no les interesa la verdad. Realmente no les interesa. Me parece que Víctor Hugo ha sido uno de los periodistas más acosados por una campaña de desprestigio orquestada por el grupo Clarín, seguida por Perfil y me parece y también por La Nación, cuando permanentemente le ponen el relator uruguayo hiperkirchnerista o adjetivos por el estilo. No les interesa la verdad, no les interesa que Víctor Hugo se siente a decir lo que es cierto y lo que es mentira. Nadie ha expuesto su vida privada y sus cuentas como Víctor Hugo. Nadie ha tratado de demostrar contundentemente con pruebas reales quién es. A pesar de que él está legitimado de decir lo que piensa porque dice lo que piensa. Aparte siempre fue un denominador común en el ataque a las personas que estaban de acuerdo con el modelo, es voluntades compradas. Siempre fue el denominador común, con todos los que en algún momento estuvieron de acuerdo con algo o con la totalidad del modelo de país que tenemos de 10 años a esta parte. Nos pasó a todos nosotros con unos sueldos de 90.000 pesos que dijeron que teníamos. Permanentemente. Por eso digo, a eso me refiero. Editorial que puede haber, pero con respecto a Víctor Hugo y respondiendo un poco a lo que comentó hoy Cavito, incluso Cintia, no hace falta decir yo creo en Víctor Hugo, ¿no? Víctor, me parece que Edi Zunino en la revista Noticias no se merecen esa explicación de Víctor Hugo. Pero eso es un criterio personal mío, yo soy muy talibán. Me parece que hasta hay, entre comillas, una ingenuidad de parte de Víctor Hugo en enfrentarse con el periodista que lo verduguea, que lo tergiversa, que lo manipula esa revista. El periodismo es inimputable cuando tiene poder. Nosotros también podemos ser inimputables, todos. Mientras tengas una pluma, mientras tengas un micrófono, podés decir lo que se te cante. Por lo cual confiar en que alguien que te daña puede después llegar a un acuerdo, me suena a algo de Mahatma Gandhi. Y este no es un momento de Mahatma Gandhi, es la única culpa que le echo a la integridad moral de Víctor Hugo. Bueno, seguimos discutiendo, vamos, hay una segunda parte de este informe, vamos a un corte y después la vemos. Adelante, vamos. Si sos mamá o papá desocupado o trabajás en el mercado informal y tus ingresos son menores al salario mínimo vital y móvil, queremos recordarte que tenés el derecho a recibir la asignación universal por hijo. Esta asignación es de 270 pesos mensuales por cada hijo menor de 18 años y en el caso de discapacidad es de 1.080 pesos sin límite de edad. Para empezar a recibirla, solo tenés que acercarte a la oficina de ANSES más cercana a tu casa.
Una vez que la recibís, es obligatorio que presentes todos los años el certificado de escolaridad y los controles de salud indicados según la edad de tus hijos. ANSES retiene todos los meses el 20% del monto de la asignación, que es entregado en su totalidad una vez al año al presentar la libreta o el formulario con los requisitos sanitarios y de escolaridad. De no hacerlo, además de perder este monto, perdés la asignación. El monto que te devuelven por el periodo 2011 es de 568 pesos por hijo y 2.272 pesos por hijo con discapacidad. Si todavía no presentaste los certificados, podés hacerlo solicitando un turno en la página web de ANSES o llamando al 130. El sistema te informará automáticamente el lugar y fecha para que puedas realizar el trámite de forma cómoda y sin complicaciones. Para más información, entra en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma